Bueno, buenas tardes estudiantes, espero se encuentren bien. Habla el profesor Jason Jair Lozano de la Uniminuto Regional Buga y quien es el docente orientador del curso de resolución de conflictos. En este caso, esta tutoría está siendo grabada para explicar los referentes conceptuales y metodológicos de la actividad número 3, con la cual se da apertura a la unidad número 2 de este curso. En este caso, el objetivo central de esta asesoría, bueno, tiene como principal elemento analizar las características y elementos de un conflicto en un contexto real. Si en la unidad 1 se hizo conceptualización acerca del que era el conflicto, las partes, la estructura del conflicto, las dinámicas de un conflicto, en esta segunda unidad lo que vamos a hacer es tomar conflictos cotidianos o conflictos de diversa índole y lo vamos a analizar a la luz de la teoría del conflicto. Adicional a eso vamos a incorporar un tema que es concerniente a algo que se llama la gestión del conflicto, es decir, cómo podemos abordar el conflicto desde diferentes, o bueno, basándonos principalmente en el tema de la mediación. En ese orden de ideas, recordemos que en las clases anteriores o en las actividades anteriores se inició con la elaboración de un blog. Quiere decir que de todas las actividades, productos o los productos de esas actividades siempre van a ir consignados en el tema o en el desarrollo de ese blog que vamos a ir desarrollando. ¿Listo? Bueno, en este orden de ideas, el aula, en este caso aquí tenemos nuestro curso, miren que ya iniciamos la unidad 2. En este orden tenemos un video, que es un video introductorio a lo que vamos a desarrollar en esta unidad y sus respectivas actividades que son la 3, 4, 5 y la última que es la 6. Resolución de conflictos. El conflicto no se puede desligar de la existencia de los sujetos, pero como todas las situaciones humanas es cambiante, es decir, que su naturaleza es dinámica y por lo tanto se puede modificar. El conflicto es un desafío que implica capacidades de gestión que permitan tramitar y resolver las diferentes situaciones y emociones relacionadas, ya que en la medida en que sea abordado oportunamente y resuelto con propiedad, puede mejorar las condiciones existenciales y generar una mejor calidad de vida. Pero, ¿qué aspectos favorecen la comprensión y resolución de un conflicto? ¿Y cuáles son las competencias que permiten afrontar situaciones complejas en lo personal y lo social? Los propósitos de la unidad son identificar conflictos comunitarios propios del entorno, analizar los diferentes tipos de conflicto según sus características y dimensiones de solución y finalmente comparar las perspectivas de los diferentes actores desde el marco del conflicto. A través de múltiples recursos educativos podrás comprender los mecanismos para la identificación y el análisis de los conflictos. Además, comprenderás el papel de los ciudadanos agentes en el proceso de resolución y conocerás la importancia de desarrollar habilidades sociales y herramientas de interacción. Recuerda que cuentas con diferentes herramientas comunicativas que te permitirán establecer redes de apoyo para el trabajo individual y colaborativo. Mantén un diálogo constante con el tutor y no olvides que el conocimiento se construye con empeño y dedicación. Bueno, entonces en ese orden de ideas lo que empezamos es con un tema de la gestión del conflicto. ¿Listo? Entonces, estas unidades que vienen precisamente, en esta vamos a empezar a analizar a la luz de un conflicto que debemos tener en cuenta para analizarlas. Entonces, en este caso, ustedes van a consultar un material que ahorita yo se los muestro, que está alojado en el aula, y en este caso la primera estructura que nos muestra ese documento son las partes, por así decirlo, y cómo interactúan entre ellas. En la actividad anterior incluso también habíamos tenido un acercamiento de esta cuestión. Entonces, en este caso, todo conflicto tiene, por así decirlo,
como centro la necesidad de una intervención. En este caso no es que se eviten, sino que se aborden, porque los conflictos, como ya lo hemos dicho, son connaturales a la condición humana. Entonces tiene un perfil, unas causas y unos autores. Entonces por perfil nos referimos como a esas situaciones que encausan un conflicto. Las causas son los motivos que lo genera y los actores son los accionantes de ese conflicto, y las dinámicas que engloban, o la dinámica es cómo se desarrolla, cómo se dan esos conflictos, si escala o no escala o qué situaciones se presentan, ¿ya? En ese caso, el aula aparece en unos recuadros, una especie de documento en el cual explica un poco más acerca de ello. El contexto o el perfil hace referencia al contexto político, económico y sociocultural, es decir, la historia del conflicto, si son asuntos económicos, sociales, emergentes, cómo se da ese conflicto en esas diferentes esferas sociales, ¿ya? Las causas, entonces en ese caso pueden considerarse como causas estructurales, es decir, los factores que contribuyen a impedir la escala del conflicto o que lo generan. Entonces son factores que contribuyen a la prolongación del conflicto o factores que contribuyen a la paz, depende del posicionamiento en el cual se vean. Es decir, una causa es algo que lo genera. Tercero, los actores, en este caso principales, y esos actores son los que accionan ese conflicto y en los cuales poseen o tienen unas posiciones, intereses, necesidades, influencia y relaciones, que también a su vez deben visibilizarse como que todos estamos en capacidad para la paz y que somos actores conductores de un conflicto, es decir, que como lo dije, son parte de nuestra condición. Y las dinámicas es la tendencia actual del conflicto, es decir, cómo se desarrolla, cómo se da, cómo se presenta o manifiesta. En ese caso, las oportunidades habla de los posibles escenarios. También el documento le va a exigir, o en la actividad, que ustedes tomen el conflicto, un conflicto particular, y que ustedes lo que elaboren mediante ellos es un árbol de problemas. Ese árbol de problemas pertenece a una metodología de trabajo más amplia que se denomina marco lógico. En este marco lógico visibiliza el árbol de problemas como una manera esquemática de observar un problema. Entonces, en este caso, en el centro se ubica el problema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos desacuerdo en la administración de los recursos naturales del territorio. En la parte de arriba, las consecuencias, es decir, qué genera ese conflicto de orden social. Entonces, por ejemplo, este problema genera inseguridad, pérdida de confianza y credibilidad, especulación de tierras, y a su vez estas consecuencias primarias generan unas consecuencias secundarias, que es, por ejemplo, la mala administración de recursos, pérdida de bienes y mayor vulnerabilidad. En la parte de abajo, en un árbol de problemas se estructura de que deben ir ubicadas las causas, es decir, qué generó este problema. En este caso, las dos causas principales que se consideran que originaron este problema es falta de participación en la toma de decisiones y falta de políticas públicas. Y a su vez, estas dos causas principales fueron generadas por unas causas de orden secundario. La primera, aplicación de leyes sin consideración a los tratados y convenios internacionales, falta de un plan consensuado de las bases y que no hay un diálogo. Entonces, esto se puede leer de diferentes maneras, que estas causas generan este problema y a su vez estas consecuencias, o estas consecuencias fueron generadas por este problema y este problema se dio por estas causas. Eso es una lectura bidireccional, perdón, de un problema, es verlo de la manera más estructural. ¿Qué recomendaciones hay frente a ello? Que en este caso se utilicen factores. Entonces, en este caso, un problema, y eso también incluye, y es también un tema un poco más amplio y dirigido hacia cuando ustedes formulen un trabajo de grado, una tesis, es que el problema tiene que ser tan claro y tan conciso que nos permita hacer un análisis concienzudo sin desviar el tema de algunas cuestiones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un problema que dice delincuencia juvenil en el barrio La Floresta de la ciudad de Jamundí Valle, problemas actuales e incidencia social. En este caso, ¿qué elementos se deben observar de un problema cuando se identifica y se estructura? Lo primero es identificar los actores. En este caso, entonces, en ese problema hablamos de los jóvenes. El contexto de espacio, entonces, en este caso, hablamos del barrio La Floresta de la ciudad de Jamundí Valle. Lo delimitamos para que no quede como un tema ambiguo o demasiado grande. Es ubicar en un contexto particular y específico. Temporalidad, problemas actuales, entonces podemos colocar entre paréntesis 2021 para que se identifique qué es lo que se está presentando este año, o en la última década, o del 2010 al 2020, así sucesivamente.
Y las variantes, en este caso, pues, que se va a tratar es el tema de delincuencia, y esa delincuencia, cómo se observa en la incidencia social. Son, por así decirlo, como los elementos que rodean ese problema. Otro ejemplo de estructura puede ser el siguiente. Por ejemplo, aquí se observa el problema ubicado en la parte central, que dice violencia intrafamiliar en el barrio Terror Colorado, Cali, en los últimos 10 años. Entonces, en este caso, entre paréntesis, puede colocarse, por ejemplo, 2010-2020. Entonces, en este caso está el problema central, en este caso encontramos las variantes, que es la violencia intrafamiliar, el contexto, que es el barrio Terrón Colorado, en la ciudad de Cali. Hablamos de los actores, en este caso, pues, intrafamiliar recurre al tema de la familia, y la temporalidad, pues, de que es en ese tiempo. Hablamos de las consecuencias, entonces los problemas de violencia intrafamiliar generan divorcios y problemas afectivos, que a su vez genera, me disculpan el AA, abandono de las obligaciones familiares, autoestima baja y problemas sociales, en este caso drogas, pandillas o algún tipo de elemento o situación que vulnere la condición de derechos y de comunidad. ¿Qué generó esta situación de la violencia intrafamiliar? Que no relacionan a temprana edad, que generan embarazos no deseados, es decir, no hay una planificación de la unidad familiar, desempleo, que genera difíciles situaciones económicas. Entonces esto trae la violencia, los problemas conflictivos por carencias de recursos dentro de la familia, y el cambio significativo de la familia, del concepto de sus relaciones afectivas o sus relaciones interpersonales. Es decir, no se visibiliza una figura de pareja, de papá, de esposo, de hijo, de padre. Entonces, cuando no se tienen en cuenta esos roles, no se trabaja constructivamente, ellos generan ese tipo. Esto es una lectura de un ejemplo que yo les estoy poniendo para que el desarrollo de su actividad le quede más sencillo realizar. ¿Listo? Bueno, en este caso quisiera traer un contexto precisamente de un ejemplo de un conflicto que ustedes pueden analizar. En este caso ustedes van a tomar, como lo dije, un conflicto, bien sea de su contexto propio, un conflicto que le ocurra a usted, de orden social, o un conflicto que usted pueda ver en algún medio de comunicación, como una noticia, un periódico o alguna situación. En este caso es un contexto de la ciudad de Bogotá y los traigo de ese noticiero. Observémoslo, por favor. El sacerdote Jesús Orjuela, mejor conocido como el Padre Chucho, asegura que su misa está en un parque, está siendo saboteada por una secta llamada Los Testigos de Goku, que seguiría los preceptos de un personaje de las caricaturas. Pero ellos sostienen que solo estaban disfrazados a nivel de los niños para recuperar el parque para el uso de ellos. ¿Qué tal esto? Dos estrellas de la televisión se declararon la Guerra Santa durante una Eucaristía en el sur de Bogotá. Un hombre vestido de overol naranja, pelo parado, teñido de azul, luciendo un símbolo oriental en su espalda y media docena de pelotas, llegó a la misa. La imagen que llegó hasta la improvisada nave central de la parroquia, Jesús Amor Misericordioso, era el mismísimo protagonista de Dragon Ball Z. Estaba disfrazado de Goku capturando una bucela y otras personas estaban colaborando en los filmados. Goku apareció con las 7 esferas mágicas del dragón, acompañado por un grupo de manifestantes al parque público del barrio Castilla, que aglomera más de 600 católicos para celebrar la popular misa del sacerdote Jesús Orjuela, más conocido como el Padre Chucho. Así como no se les permite a los chicos ir a jugar pelota en una iglesia, tampoco está permitido ejercer el culto en un parque público. Ferney Rodríguez, presidente de la Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá, escoltó a Kakaroto a la manifestación pacífica que tenía por objeto reclamar el buen uso del espacio público. Padre lleva pasándose por la faja las normas de espacio público. Minutos después de la concentración en el parque, los manifestantes lucieron unas pancartas en las cuales le increpaban al Padre Chucho carecer de los permisos para el uso de espacios públicos. En ese momento la misa se vio interrumpida porque los feligreses comenzaron a atacar a los amigos de Goku. El grupo de manifestantes reconocieron que fue un acto incitador.
Provocador sí, pero falso no. Mientras la actividad religiosa intentaba seguir su curso normal, los propios congregantes pasaron de la discusión de ideas por el uso del espacio público a los golpes. El padre Chucho llamó a la policía. También le dijo a los medios de comunicación que una secta denominada los Testigos de Goku habían llegado a perturbarlo, a amenazarlo y a gritar improperios en contra del Papa Francisco. Quien incitó a la violencia fue el padre Chucho. Él sabe que no tiene los permisos y terminó tergiversando totalmente la historia. Goku y sus amigos intentaron explicarle a la policía la norma de espacio público, pero el agente no llegó a calmar la situación, sino a sacar a los protestantes. En los ojos del uniformado atacaron a un amigo de Kakaroto. Desde hace más de 2 años, el padre Chucho celebra las misas los domingos a cielo abierto en Castilla, pero de acuerdo con la documentación que presentó la Asociación de Ateos, todavía no tiene los permisos del distrito para ocupar el espacio público. Dice textualmente, vale la pena aclarar que el IDRD a la fecha no ha otorgado permiso de uso de este bien público. En diciembre de 2013, el padre Chucho le dijo a Noticias 1 que no necesitaba permiso legal para celebrar la Eucaristía. ¿Cuándo usted va a sacar el permiso que legalmente se necesita para hacer la actividad? Yo no le pido permiso ni nunca le voy a pedir permiso. Yo solo le pido permiso a Dios. Cuando yo sostenía la pancarta, hubo unas personas que se hicieron enfrente mío y empezaron a hacerme el exorcismo. Me pareció bastante gracioso. Así como otras personas que se hicieron atrás mío y empezaron a decir, no, miren, ese es el logo de Satanás, es satánico, marihuaneros. Néstor Díaz agregó que se disfrazó de Goku porque los parques públicos deben ser disfrutados los domingos por los niños y no por actividades religiosas sin autorización del distrito. De manera que no existe la guerra santa que proclama el padre Chucho, sino un reclamo por el espacio público. Mira, el video termina obviamente expresando, por así decirlo, el problema central. Entonces, en este caso, lo queremos ubicar en un contexto como un árbol de estos. Entonces, debemos situarlo en este caso son conflictos intergrupales por el uso adecuado del espacio público en creo que la localidad de Usaquén, en Bogotá, en el año tal. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esos congrupos, entonces puede colocar entre paréntesis, en este caso, los ateos y los feligreses, ¿ya? Entonces, en este caso, el conflicto no se debe por un tema de ataque hacia el ONU, no, sino que el eje central que está girando es el uso adecuado del espacio público. En la parte de arriba, acá arriba, se colocarían entonces las consecuencias que genera, entonces los atropellos, conflictos, etcétera, y qué lo genera, las causas, entonces en este caso un desconocimiento de la ley para el uso adecuado del espacio público, por así decirlo, falta de tolerancia frente a determinadas situaciones. Mirando el aula propiamente en esta actividad, entonces tenemos la actividad 3 que se vence, como lo dije, el 31 hasta la medianoche. Les pido mucho cumplimiento en ello. Dice, el estudiante de forma colaborativa, entonces ustedes recuerden que van a conformar sus grupos, sus actividades se reciben de forma grupal. Si usted de pronto está solo, no conoce a nadie, entonces ya sabe que puede utilizar el foro Compartamos Nuestros Datos o puede escribir a algún compañero para conformar grupos. Identificar un conflicto con el objetivo de analizar sus características y dimensión. Esta actividad le permitirá la acción de competencia de solución de problemas. Entonces, hay 2 preguntas orientadoras. Primero dice que podrá analizar un conflicto, cuál podría ser el objetivo de analizar un conflicto y cuál podría ser las consecuencias de omitir un análisis de un conflicto. Estas son preguntas orientadoras que no se deben responder. En este caso, entonces, tenemos un manual que es, dan clic aquí. Y aquí ustedes van a encontrar esos referentes conceptuales que yo mencioné en la exposición. Un momento que cargue. Entonces esos conflictos acá están. Perdón, este documento. Simplemente le damos, aquí está. Y aparece la versión PDF aquí. Aquí lo descargo automáticamente y aquí van a encontrar el documento.
Un momento mientras carga. Aquí encontramos los diferentes elementos. Entonces aquí encontramos la tabla del orden del día y encontramos, por ejemplo, entonces aquí, ¿qué entendemos por conflictos? Ya lo habíamos abordado, ¿qué es la negociación? Principios básicos, elaborar la negociación, la mediación. En este caso aparece pues diferentes herramientas y nos desplazamos. Mira, aquí está el recuadro propiamente que les estaba explicando en el video, que es como qué elementos se incorporan. En este caso, aquí aparecen otros ejemplos de un análisis de otros contextos o otros problemas que se han realizado. Y aparecen unas preguntas orientadoras para análisis de esos factores que intervienen en el conflicto. Entonces, por ejemplo, ¿qué contexto político, sociocultural? ¿Qué niveles se observan? ¿Cuáles son las áreas específicas? ¿Cuál es la historia de ese conflicto? Por ejemplo, en las causas aparecen cuáles son las estructuras, los actores, la propagación, y así sucesivamente son preguntas. Mire, aquí podemos encontrar ejemplos, por así decirlo, un poco más situados, y el que les di acerca de estos elementos, los actores, los intereses, las relaciones, y acá aparece, en ese caso pide que se realice esta tabla, o esta otra, pero me parece que más completa es realizarla con la siguiente tabla, que es una de las diapositivas, yo se lo mostré, que es esta. ¿Listo? Entonces, ustedes ya como grupo, entonces ustedes seleccionan su problema, aquí recogiendo pues como qué es lo que deben entregar. Entonces, en este caso, lo primero que hacen es descargar el documento que les acabo de mostrar, extraer la información. En este caso, ustedes seleccionan un conflicto de su interés, si es un conflicto nacional, departamental, de una noticia, si es un conflicto de su barrio, cualquier conflicto, pero que tenga pues unas características bastante relevantes. Terceros, entonces realiza la descripción escrita de ese conflicto teniendo en cuenta los elementos, realiza el árbol de problemas y cuando digo que realiza la descripción escrita de ese conflicto teniendo en cuenta los elementos, entonces describe esta tabla, muchachos. Mire, esa tabla. Entonces se me habla del contexto, de las causas, de los actores y las dinámicas. ¿Ya? Pueden hacerlo en tabla, pueden hacerlo en párrafo, ustedes lo deciden en la estructura como lo realicen. Pero entonces aquí tiene que haber el contexto, hablan de la situación, de la historia, de qué municipio, en qué comunidad, qué poblas, las causas, los motivos que genera ese conflicto, los actores. Por ejemplo, queremos hablar de ese conflicto que yo les mostré en el video, entonces el padre Chucho, la Junta de Acción Comunal, la Policía Nacional, el movimiento de los ateos, etcétera, etcétera. Y las dinámicas, entonces, cómo se desarrolla ese conflicto, entonces, como que qué situaciones se presentan, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ya tienen su conflicto seleccionado, realizan la tabla y aparte de eso realizan un árbol de problemas, ¿ya? Para el árbol de problemas tengan en cuenta estos ejemplos que les he dado. En este caso, entonces, suben el punto 3, la tabla y el árbol al blog que venimos desarrollando. Y por último, ya cuando tenga su blog con esas dos actividades, ustedes lo que hacen es en una hoja en Word, le coloca el nombre de los integrantes, la convierte a PDF y ese es el que un solo compañero a nombre de todos lo sube. ¿Listo? Entonces, ¿qué esperaría? Que el blog, la dirección del blog, que esté totalmente pública, es decir, que no esté privada para yo poder visualizarla. Cada semana lo que van haciendo va directamente al blog y se repite el mismo proceso. Pegan únicamente el URL de la dirección de su blog. No vayan a colocar únicamente la tabla y el árbol y me la envían. No, eso debe ir en el blog, porque a lo último la actividad 6 recoge todas las actividades que estén desglosadas dentro de ese blog. ¿Listo? Es muy claro, por eso es importante que escuchen estas tutorías para que se permitan la orientación. ¿Qué voy a evaluar? O sea, ¿cuáles son los factores de evaluación en este caso? Son los siguientes. En este caso, los factores que voy a tener en cuenta para su evaluación es lo siguiente. Recuerden conformar grupos, no se dejen coger la tarde con esta actividad. Van a ver un poco más extensas y en este caso lo que yo voy a evaluar es lo siguiente.
Primero, mire que aquí lo enumera, no dice que en el documento, dice en el blog. Identifica de forma precisa el conflicto en el contexto seleccionado, así como los actores que intervienen en este y se comprueba claramente su incidencia, es decir, hacen la tabla de una manera adecuada, identificando el contexto, los actores y sus dinámicas. Segundo, mire que si no hay árbol, entonces aquí te vas en cero. El árbol de conflicto describe de forma detallada la causa y consecuencias de la situación identificada y sus características, ¿ya? Y las dimensiones. Es decir, hay un árbol debidamente estructurado con un lenguaje que no es ambiguo, que está bien relacionado, bien estructurado y bien elaborado. Y por último, en los textos del blog se usan de forma correcta precisamente la ortografía, la gramática, el uso de normas APA. Un problema que tenemos bastante fuerte ustedes y que lo he notado es el uso de mayúsculas. Todo nombre propio y al inicio de todo párrafo siempre va en mayúscula. Y recuerden que utilizar las normas APA en bibliografía y en índice no es pegar URL, no es llegar y pegar esto aquí y lo pego, esto que está acá arriba. No es llegar y coger esto y cortar y pegar, no. Es colocar de manera adecuada la página, si es un libro. Aquí en la misma, si por ejemplo quieren utilizar la bibliografía que está aquí, aquí mismo aparece cómo está. Mire, aquí está Navarro 2018, mire, apellido, inicial del nombre en mayúscula, año, nombre del documento y la entidad a la que pertenece. Si es una página, entonces colocan el nombre de la página, el año, el nombre del artículo y encontrado en y pegan el URL, que es esto que está acá arriba. Así es la manera adecuada de citar en norma APA. Listo, para que no peguen enlaces porque eso también es bajar la calificación. Recuerde que cualquier inquietud, cualquier duda, tenemos el foro de dudas que está aquí disponible para que ustedes plasmen alguna inquietud que puede ser de otro compañero o también el mensaje de aulas directo. ¿Listo? Recuerden que tienen desde el lunes 24 hasta el domingo 31 para el cumplimiento de su actividad. Muchísimas gracias y que tengan un bonito desarrollo de semana. Cualquier cosa me escriben con mucho gusto.